Bien, ya sabiendo que no le debemos temer a las matemáticas porque es parte de nosotros, vive con nosotros y está todo el tiempo. Entonces, ustedes tenían unas monedas aquí, ¿dónde están? Era 6.50, solamente tengo 5.70 ya. Ustedes están contando todo el día las matemáticas. A ver, vivimos con ellas todos los días. A ver, Brian Aika. Ayúdanos, Brian, y dígame, ¿qué es la matemática? ¿Qué entiende usted por matemática? Brian. Hola, hola, Gabriel. No lo voy a colgar porque no puse silencio. Eso. Gracias, Berta, por silenciar. Estamos esperando. Brian. Creo que Brian no está con nosotros. A ver, no busquen en el Google. Están buscando el Google. Sara Coca. Con sobre números, eso es lo que puedo entenderla. Habla sobre números, sobre ya. números. Alejandra. Listen. Sí, dígame, Berta, dígame. Listen, las matemáticas es una ciencia que estudia el comportamiento de los números. Comportamiento de los números, sí, tiene razón, está bien. A ver, vamos a ir anotando y apuntando acá. Obviamente, les pido que no vayan chanchuleando con el Google. Vamos a ver, aquí. Vamos a anotar y vamos a sacar nosotros un concepto nuestro. O sea, me preguntaban, ¿qué bibliografía necesito? Cualquier libro de matemática me sirve, cualquier libro, no hay uno especial. Y vamos a ir apoyándonos nosotros. Entonces, a ver acá, ¿qué nos ha dicho Sara, creo, sí, verdad? Sara nos dice que la matemática, nos dice que es una, vamos apuntando aquí, la matemática, a ver, un segundito, aquí, nos dice ella que es una ciencia. Ya, ¿qué más? A ver, vamos anotando lo que nosotros vamos a sacar nuestro propio concepto de las matemáticas. Jimena Vilca, dígame, ¿qué más es la matemática? Ay, no sé, dice que habla de números, como estaba diciendo más antes, que nos ayuda a contar y entre otras cosas más. Ya, ponemos, ¿está bien? Números. Bien. Ciencia, ¿qué más? A ver, vamos a ver, ¿quiénes más están por ahí? ¿A quiénes más los puedo identificar? Alejandro Escobar. Alejandro, díganos, a ver, qué más podemos entender de la matemática? ¿O qué sabemos de la matemática? Con las matemáticas podía sacar hipótesis de algunas cosas. Hipótesis. Estadísticas, así. Ya, sí, está bien. Hipótesis también. Sí, podemos hablar, escribimos aquí. Okay. Muy bien. A ver, ¿quiénes se me están por acá? Tatiana Quispe. Bueno, dice, yo creo que son propiedades que nos pueden ayudar a contar, a poder medir, a interpretar resultados. Interpretar resultados sin medir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? A ver aquí. Interpretación pondremos a ver de resultados. Ya. ¿Qué más? A ver, Jael.
que operan con símbolos, números, Ya, figuras, entre otras cosas. perfecto. Muy bien. Aquí también vamos a poner símbolos. Símbolos, figuras. Muy bien. Figuras, ya. ¿Qué más? ¿Qué utilizamos para poder entender a la matemática? ¿Qué debemos utilizar? Razonamiento lógico, Lisa. Perfecto, muy bien. Listo, razonamiento lógico. Listo, yo creo que con eso ya pues podemos hacer nuestro propio concepto. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo es? ¿Cómo es la matemática? Dígame, ¿cómo es la matemática? Me da acercamientos, me dice más o menos, hay un más o menos en la matemática. No, Lisa, la matemática es exacta. Perfecto, exacto, tal vez eso es lo que nos faltaba para comenzar a hacer nuestro concepto. Listo. Con eso, con ese aporte que nosotros tenemos ahí, con ese aporte que ustedes han hecho, tranquilamente nosotros vamos a organizar, y así, qué es la matemática. Ustedes vayan sacando su cuadernito y para apuntar. Es un concepto que lo tienen ustedes, no necesitamos de un libro, efectivamente, simplemente porque lo estamos recordando, pero ahora vamos a tener un concepto que va a ser nuestro, y si algún día les preguntan qué es la matemática, seguramente lo van a saber ustedes bien porque ustedes lo han hecho. Entonces, muchas veces nosotros, utilizando estos términos, nosotros podríamos ir a ver que la matemática efectivamente es una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia? Aquí decimos que es una ciencia. La matemática es una ciencia, ya lo han dicho ustedes. Acá está para nosotros y esto es una ciencia. Es la ciencia exacta, lo han dicho aquí también. Es una ciencia exacta. ¿Qué más podemos decir? A ver, es una ciencia exacta que utiliza los principios de qué? De la lógica. Y que me he hecho un razonamiento lógico. Utiliza los principios de la lógica. Y esa lógica, ¿en qué está basada? Bueno, en interpretar hipótesis. Me dan varias hipótesis y yo las voy a ir interpretando. Entonces podemos decir que la matemática es una ciencia exacta que utiliza los principios de la lógica para ver la relación que existe entre los números, símbolos, figuras, todo lo que ustedes han hecho. ¿Y qué son números, símbolos y figuras para nosotros? ¿Qué son? En otro, podríamos, si nosotros quisiéramos ser más exquisitos en interpretación, podríamos decir que son entes abstractos. Entes abstractos. Eso es sinónimo de números, símbolos, figuras, de todos. Tal vez aquí podríamos aumentar que también, aparte de la matemática ser una ciencia exacta, es una ciencia formal. Podríamos decir que es una ciencia formal. Porque hay que cumplir ciertas formalidades. Entonces, con estos conceptos que ustedes me han dado, tranquilamente nosotros podemos crear un concepto de lo que es la matemática. Podríamos decir que la matemática es una ciencia exacta y formal, ¿sí? Porque aquí hemos dicho, aumentaremos ahí, formal. Vamos a después organizar. Formal. Entonces aquí no son ciencia.
exacta, formal, que utiliza los principios de ¿qué? De la lógica, y que estudia las propiedades de los entes abstractos. Y estos entes abstractos simplemente estamos poniendo nosotros un título. ¿A qué? A los números, símbolos, todo. Y la relación que existen entre ellos. Listo. Bien, entonces, utilizando todos estos conceptos, nosotros vamos a crear ahora mismo, vamos a poner y vamos a decir qué es la matemática. A ver, escriben en su cuadernito. Podemos decir, la matemática es una ciencia formal y exacta, una ciencia formal y exacta, que basada en los principios de la lógica, estudia las propiedades de los entes abstractos, entendemos como entes abstractos a las figuras, números y todo lo que está dentro. Estudia los entes abstractos y la relación entre ellos. Listo. Porque no solamente va a estudiar no solamente va a estudiar a los números, a las figuras, son entes. Entonces, y sean entes abstractos, los vamos a ver por qué. Y la relación que existe entre ellos. Si yo quiero analizar una figura geométrica, tiene que estar relacionada con los números, porque tengo que saber cuánto es la base, cuánto es el radio, cuánto es el alto, ¿se dan cuenta? Estoy relacionando estos entes que no los logro entender, que son los números, con la geometría, con las figuras y con los signos también. Esa relación que existe entre ellos me dice que es la matemática. Entonces, si ustedes ya han apuntado ese concepto que nosotros tenemos, de que la matemática es una ciencia exacta y formal, que utilizando los principios de la lógica, estudia la propiedad de los entes abstractos y la relación que tienen entre ellos. Listo. Con eso ya es más que suficiente de saber de matemática. Y si ustedes pueden buscar en el Google o con cualquier otro libro, les voy a decir que los conceptos que han sacado los grandes matemáticos no se alejan demasiado de lo que ustedes lo han dicho ahora. Es esa, la matemática. ¿Alguien ya apuntó, logró escribir ese concepto? Yo lo hice. Por favor, léanoslos. La matemática es una ciencia formal y exacta que, basada en los principios de la lógica, estudia las propiedades de los entes abstractos y la forma y la relación entre ellos. Oiga, suena más bonito cuando usted lo dice que cuando lo digo yo. Está bien. Está bien. Bien. Ese concepto ustedes lo pueden aprender de memoria. Y podrían decir todos, oye, este tipo sabe de matemática. Pero lo que les digo y lo que tienen que utilizar siempre en matemática es el análisis y tienen que ser, es un análisis crítico, lógico. Bien, esto se lo pueden aprender de memoria y seguramente si yo les doy 5 minutos, ustedes se lo van a aprender de memoria y eso en un minuto van a estar ustedes. Pero vamos analizando, eso es lo que tienen que hacer en la matemática, tienen que ser analíticos, críticos. ¿Y qué significa todo este concepto que he dado? ¿Cómo puedo definir? Muchas veces nosotros utilizamos palabras que ni siquiera las podemos entender. Muchas veces no entendemos las palabras que nosotros mismos utilizamos y que supuestamente, como muchas veces es obvio, ese sentido de obvio lo tenemos como, pues está ahí, pues, pero ¿y qué? No lo sé, pero ¿no lo sabes? No, yo tampoco, pero lo digo. Entonces no tiene que existir esa duda, ese espacio, ese hueco, esa laguna de desconocimiento. Ustedes tienen que saber. Bien, nosotros hemos partido, hemos dicho, la matemática es una ciencia. A ver, definamos qué significa ciencia. ¿Cómo entendemos nosotros la ciencia? A ver, Brian, ¿está con nosotros ahora? ¿Sí? Brian, ¿nos escucha?
A ver, vamos, David Beizaga. Sí, Licia. Hemos hecho un concepto de matemática, hemos dicho que la matemática es una ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué entiendes por ciencia, David? Todo lo que nos rodea. A ver, seremos más específicos. Ver qué tiempo transcurre. Ver de cómo se formaron las cosas. Ya, sí, ahí está mejor, muy bien. Sí, eso nos ayuda a ver cómo se han formado las cosas. Sí, eso es parte de la ciencia. Muy bien. Jimena Vilca, a ver, ayúdenos a entender qué es la ciencia, qué significa ciencia. Ciencia, a ver, Alicia, para mí sería, digamos, algo científico, ¿no? Digamos que vamos a sacarle algo nuevo, según que lo vamos a ir desarrollando ya, por ejemplo, en naturales, en enfermería, en eso mayormente manejan ciencia, también en las matemáticas. Ay, no sé si me entiende. Ya, no, está bien. Lo que dice, vamos a averiguar, eso me sirve, con eso tengo suficiente, investigar, averiguar, está bien, perfecto. Melvi Ergueta. Yo diría que es un estudio. Sí, listo, entrecortó. Es un estudio de los números. En algo estudio. así. Ya, Estudio científico. Está bien, estudio. Listo, está bien, sí. A ver, ¿quién es más? Telma. Telma Fernández está con nosotros, nos está escuchando. No se conoce, ya, no importa, a ver. Bien, ¿se dan cuenta? Para nosotros es bien fácil decir, es una ciencia. Lo hemos dicho, y ha sido lo primero que ustedes han nombrado, que la matemática es una ciencia. Y todos han estado de acuerdo. Dice, sí, es una ciencia, lo he leído. Pero si nosotros queremos definir qué es ciencia, ya nos cuesta. Incluso, ay, no me estoy explicando bien. Sí, nos lo he explicado bien. Algunos igual, bueno, puede ser por la sorpresa de la pregunta, que hilvanar inmediatamente los hilos del concepto me pueden fallar. Pero nosotros hablamos pues con tanta facilidad de la ciencia como si fuéramos conocedores o dominaríamos ese concepto. Y se dan cuenta que se nos complica. Todo el día hablamos de ciencia, de científicos, de cientistas, y no sabemos un concepto. Entonces, en la matemática tiene que ser igual. Tenemos que comenzar a desmenuzar y entender primero qué es. El concepto lo hemos hecho bien rapidito. Es una ciencia. ¿Y qué es ciencia? Ya, como que pataleamos. Pero es obvio lo que es ciencia, sí, pero dímelo. Tienen que saberlo. Entonces, la ciencia es una rama del conocimiento humano. Es una rama, simplemente es una rama del conocimiento humano. Esa es la característica de lo que nosotros podemos determinar como ciencia. Es una rama del conocimiento humano. Y está constituida, está formada, esa rama está conformada. ¿Por qué está formada? Por conocimientos, lo que decían. Y esos conocimientos tienen que ser objetivos, verificables, sobre un tema en particular. ¿Y cómo pueden ser esos conceptos objetivos y verificables? Por lo que decían, tal vez no con la palabra exacta, pero sí, tengo que probar, tengo que experimentar, tengo que aprender, decían, ¿no? Estamos probando, experimentando, aprendiendo. Entonces, una ciencia la ciencia es la rama de un conocimiento humano, hemos dicho, que está constituido por varios conocimientos. Conozco varias cosas, pero ¿cómo conozco? Probando. Y alguien también hablaba de la hipótesis, algunos de nuestros compañeros de la hipótesis. Entonces tengo que probar esa hipótesis, lo que yo creo que va a ser. ¿Cómo puedo saber yo que el agua, sé que hervirá a 100 grados, pero ¿cómo es el agua?
No simplemente me quiere decir a 100 grados está hirviendo. Y si alguien me lo cuenta, no me podría imaginar. Tendría que meter mi dedo, caliente, sí, está agua caliente, ha hervido. Se dan cuenta, la he probado. Entonces, con esa certeza puedo decir que el agua hervida es caliente. El agua hervida es caliente. ¿Y alguien habrá que me discuta? No, pues, no va a existir en el mundo una persona que me pueda discutir a esa hipótesis, a esa investigación y esa prueba que me he sometido yo. Pongo agua fría, le pongo fuego, subo una temperatura, el agua comienza a hervir, el punto de ebullición, meto mi dedo y me quema. ¿Sí? ¿Alguien me puede discutir sobre eso? Nadie. Porque sea de la China, sea de África, sea de donde se va a probar y va a ocurrir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Todos esos conocimientos lo hemos probado, lo hemos sometido a una prueba. Por eso se llama ciencia. Es del conocimiento humano. ¿Quién? Los humanos estamos aprendiendo el conocimiento. ¿Cómo aprendemos? Prueba, error, prueba, error, prueba, error. Y llega un momento ya que esto se convierte en ciencia cuando no hay nadie que discuta, que no puede entrar al error. Si ustedes se imaginan, hace cientos de años, cuando Pitágoras nos dijo y nos dio su teorema, el teorema que nosotros conocemos que el doble de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, habrá habido, pues, no sé, 100, 200, 300 matemáticos que han querido demostrar que él estaba equivocado. Y por mayor pruebas que han hecho, nunca han podido demostrar lo contrario. ¿Y eso qué es? Conocimiento. Ese conocimiento que ha sido probado, ha sido expuesto, ha sido analizado, se lo ha presentado como una hipótesis. Esa hipótesis tiene que ser sometida a varias pruebas. Y se ha hecho de esas pruebas, se ha hecho una tesis. Y seguramente también había una antítesis, es decir, gente que se oponía. Y se demuestra que efectivamente esa teoría es verificable y se declara que es parte del conocimiento humano. Y la suma de todos esos conocimientos hace que hablemos de ciencia. Se apareció un matemático y seguramente decía 2 más 2 es 4. Es una teoría de la adición. Y seguramente algunos van a decir, no, este tipo se equivocó. Y revisaban. Y por más de que 1 más 1 más 1 más 1 es 4, igual. 3 más 1 es 4. Y 5 menos 1 es 4. Y 8 entre 4 es 2, igual. Se dan cuenta, era el mismo resultado. Por cualquier lado. Entonces, esto se lo ha probado muchísimo. Y habiendo sido sometida a esas pruebas, no por una persona ni por el pariente, sino por cientos de personas, esa tesis se vuelve en un resultado. Obviamente ahí había antítesis, ¿no? Otros que decían, no, no puede ser así. Pero después de llegado, se vuelve a resultar. Y ese es el conocimiento. Entonces nosotros adquirimos el conocimiento en base a las pruebas que han hecho. Las pruebas que tenía toda la gente. Instituciones y todo. Entonces, por eso hablamos de ciencia. Entonces, para concluir, podemos decir que la ciencia es una rama del conocimiento humano. Esa es una ciencia. Pero este conocimiento humano no solamente se queda pues, en conocimiento, es un conocimiento, es este conocimiento objetivo, lo tengo que ver, pues se llama objetivo, lo estoy viendo. Es verificable, lo puedo verificar en el momento que quieran. Y este objetivo, conocimiento que es objetivo y verificable, es sobre una materia en sí. Ya sea lo que sea su compañera, puede ser salud, enfermería, medicina, derecho, y en nuestro caso, matemática. Y esa hipótesis ha sido el resultado. Esa tesis, y se la pone como una hipótesis. Entonces, eso es lo que es la ciencia. Bien, entonces hemos dicho, la matemática es una ciencia. Ah, ya sabemos por qué es una ciencia. Y sabemos que la ciencia es una rama del conocimiento humano, que ha sido probado. Es objetivo y verificable. Lo podemos verificar. A cualquier persona podemos decir que nos diga el teorema de Pitágoras o 4 más 4 que sea 8, ¿no? Va a variar. Es decir, es objetivo y verificable. Y es por eso que se convirtió en una ciencia
porque no admite el error. La aplicabilidad podría cometer error, pero la teoría no. Un teorema no. Un teorema es pues para toda la vida. Entonces, ustedes alguna vez quieren pedir la mano a su novia y le ofrecen un diamante, no le ofrezcan un diamante se puede romper. Ofrezcan un teorema, eso es para toda la vida. Nada, te ofrezco este teorema, es para toda la vida. El diamante no, se puede perder o se puede extrañar o se rompe. Entonces, eso es la ciencia. Bien, decíamos que es una ciencia, la matemática es una ciencia, ya sabemos que es ciencia. La matemática es una ciencia exacta. ¿Por qué decimos que es exacta? A ver, Neisa, ayúdenos. ¿Por qué decimos que es exacta? ¿Podría decir yo algo? Sí, Alejandro, díganos. Que ya está comprobado. Exacto, que esté comprobado. Sí, puede ser. A ver, ¿qué nos dice Neisa? Lo mismo dice algo que una ciencia que ya es comprobado. No. Ciencia no, dejemos ya, ciencia ya sabemos. Simplemente digamos ahora exacto. ¿Qué significa exacto? ¿Por qué un ejercicio solo tiene un resultado? Porque un ejercicio tiene un solo resultado. ¿Sí? Algo claro. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, ¿alguien más? Porque también se aplica a reglas exactas. Sí, exacto. O sea, está bien. Estamos nosotros ahora queriendo averiguar la palabra exacto. ¿Qué significa exacto? ¿Por qué me dice que es una ciencia? Sabemos que es la ciencia. Ahora me dice, ¿por qué es exacta? ¿Qué significa la palabra exacto? Solo como palabra, exacto, ¿qué significa? Claro, algo claro. Real. Algo claro, algo real. Sí, podría ser. El concepto que nosotros tenemos de exacto es que es rigurosamente preciso. No varía lo que decíamos, no puede variar. Es un solo resultado. No puede ser más o menos, no existe eso. ¿Me encontré? Lo que les es exacto, un solo resultado. O es positivo o es negativo. Algo así. Así, para que tengan a ver una idea. Exacto. Bien, agarramos un test de embarazo. Listo, agarramos un test de embarazo. Ponemos la prueba. Esperamos un segundito, sacamos. Miramos el resultado. El resultado me va a decir, usted está embarazada. Positivo. Me va a decir negativo, que significa no está embarazada. Así, eso es exactitud, rigurosamente preciso. No puede decir que está más o menos embarazada, no existe eso. ¿Cómo es eso que soy más o menos embarazada? No existe. O estoy o no estoy. ¿Por qué? Porque es rigurosamente preciso. Como decía su compañera, existe un solo resultado. No puede decir, está embarazada y ahora no. No existe. Más o menos embarazada, no existe. Es rigurosamente preciso. O está embarazada o no está embarazada. Listo. Entonces, es así, rigurosamente preciso. Lo que decía es como ya, existe un solo resultado. Es claro. También decían los compañeros, es claro. La respuesta que voy a obtener es así de clara. O estoy embarazada o no estoy embarazada. Listo. No, pues estoy más o menos embarazada. No hay. Entonces, ten cuenta, analizando el concepto que ustedes mismos lo han hecho, que es la matemática, una ciencia exacta. Una ciencia exacta. A eso yo le sumaba formal, porque se tiene que cumplir algunas formalidades que te exige, que nos exige para hacer una ciencia. Formalidad, o sea, es el hecho de que nos existe. Cumple condiciones necesarias, requisitos establecidos. Es como que cuando ustedes les mandan una invitación. Hay una fiesta de mis felices 16, no sé qué hacen, ¿verdad?
¿Y dónde? Y ustedes lean, oye, qué bien, tengo fiesta este fin de semana. ¿Dónde va a ser? ¿Es en el campo o no sé dónde? Listo. Entonces dice ahí, damas, traje cóctel o traje largo, y caballeros, traje formal. Estamos hablando de matemática. Es una ciencia formal. Y ustedes están viendo en su invitación también que dice traje formal. Y ustedes, ¿qué será eso? Me voy como quiero. Pues ustedes van a la fiesta y se van con su musculosa, con su short y con chancletas. ¿Qué quieren entrar a la fiesta? Soy el primer invitado. Listo. Le muestran al guardia. No, un ratito, alto, señor. Alto. Usted no puede entrar, ¿no? Pero yo soy el primer invitado. Sí, señor, pero aquí dice traje formal. Usted tiene que cumplir ciertas formalidades para poder entrar aquí a la fiesta. Así como está, no puede. Lo mínimo que tiene que tener es zapatos. No puede entrar con sus chancletas o sus chinelas. Pantalón largo, no puede entrar con su short. Y tiene que tener mínimamente una camisa y un paletón, aunque no corbata. Esa es la formalidad que le exijo para que usted entre a mi fiesta. Si no, no entra, o se cambia o no entra. ¿Por qué? Porque tiene que ser, me dice que es formal. Entonces la matemática es igual. Es una ciencia formal porque exige algunos requisitos de formalidad. ¿Cómo qué requisitos de formalidad? A ver, si yo tengo acá un ejercicio y me ponen en este, a ver, estoy acá. En este ejercicio me ponen 2 más 5 por 8. ¿Cuánto es el resultado? ¿42? ¿Cómo ha hecho ese ejercicio? Dígamelo, por favor. Por jerarquía, primero la multiplicación y luego la suma. Perfecto, muchísimas gracias. Ese es una formalidad. ¿Qué pasaría si yo no cumplo esa formalidad? Y digo, 5 más 2, 7 por 8, ¿cuánto me va a dar? Rápido. 56. Muy bien. Dan cuenta. Son los mismos números, son los mismos signos, pero respuesta diferente. Esta es la correcta. Esta está mal. El que me puso esto en su examen aprobó y este se aplazó. ¿Por qué? Por esa formalidad que me exige la matemática. Me dice, siempre que usted vaya a hacer ejercicios, primero haga las operaciones de multiplicación y división y después se hace la de sustracción y de adición. Una formalidad. Pues yo debo cumplir esa formalidad. Acá nada, yo mido con mis chinelas y quiero que tenga el buen resultado. No, no funciona, está mal, aplazado, señor. O no me entra a la fiesta. ¿Pero por qué no entra a la fiesta? ¿Por qué se ha aplazado? Porque no cumplió la formalidad que me exige. Y que eso lo estudiamos desde pequeñitos, sabemos muchas formalidades que nos da la matemática. Esto les digo, aunque ustedes no lo crean, en los ejercicios que vamos a hacer, muchos de los alumnos cometen ese error. Y está mal el resultado. Simplemente por esto. Oiga, aquí podemos estar hablando del número 42. Podría ser 42 bolivianos, o 420, o 4.200, o 420.000 bolivianos, o 420.000 dólares. Comparándolos con 560.000 dólares, oiga, hay mucha diferencia. ¿Se dan cuenta? Hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque no se cumplió la formalidad. Y eso lo hemos hecho en el concepto que ustedes mismos lo han puesto. Entonces, vamos entendiendo así de a poco y decimos,
¿Qué es la matemática? La matemática es una ciencia, sabemos que es una ciencia, que tienen que ser, las propuestas, las hipótesis tienen que ser comprobables y medibles. Exacta. Y decimos que es exacta porque me dice rigurosamente preciso. Y formal porque debo cumplir ciertas formalidades. No me puedo ir como yo quiera a la fiesta y no puedo comenzar a operar como yo quiera dentro de un paréntesis. Entonces, ¿se dan cuenta? Estamos entendiendo el concepto, que antes podíamos aprenderlo de memoria, pero no somos críticos, no somos analíticos. Y ese también es un error, por lo general de los latinos. No analizamos mucho. Y la gente que se pone a analizar, oiga, es gente exitosa. Debe entender el todo, parte por parte. No simplemente, sí, es una ciencia, ¿no? Pero lo voy analizando. Ya sé el concepto de la matemática, sí, pero no lo sabes desmenuzando concepto por concepto, palabra por palabra que hemos ido diciendo. Entonces, bien, vamos, la matemática es una ciencia, ya sabemos, exacta también la sabemos, y formal. Ciencia exacta y formal. Que utilizando los principios de la lógica. ¿Y qué entendemos nosotros por principios de lógica? Por lógica, ¿qué entendemos? Aquí me puede dar un ejemplo lógico. Un ejemplo de lógica, ¿qué me puede dar? Un ejemplo claro sería que ya todos sabemos que a qué hora va a ser el receso y es lógico que va a sonar el timbre. Perfecto, es un buen ejemplo. Sí, claro que sí. De lógica, el timbre sonado, ¿por qué? Porque es la hora de receso. Ya lo sé. Estoy utilizando la lógica. No me pregunto, ¿y por qué será este timbre? ¿Qué será? ¿Serán los bomberos? ¿Alguien está tocando la puerta? No, oiga, ¿sabe que es la hora y va a ocurrir? La lógica. Tenemos que utilizar. Si está lloviendo y salgo sin paraguas, de lógica me voy a mojar. No voy a esperar pues salir y porque yo soy Ronald Morales, no me voy a mojar. Y voy a llegar empapado a la reunión que tengo y ¿qué pasa? Pero estaba lloviendo y, oiga, de lógica pues hay que un paraguas. Cúbrese, protéjase. Entonces, cuando estamos hablando de la lógica, ya al determinar lo que significa el concepto de la ciencia, es un razonamiento que tenemos todos los humanos de ideas y de hechos. De ideas y de hechos. El hecho es que va a tocar el timbre del receso. Y la idea es que ya tiene que estar en mi mente. El momento que yo escuche a tal hora un timbre, tengo que suponer que va a ser. Y estos sucesos, estos sucesos o estas ideas se relacionan pues coherentemente. Coherentemente. O sea, si yo estoy pasando las clases y escucho pasar una ambulancia, no voy a decir, ese es receso. O sea, no es coherente. Tiene que sonar un timbre. No tiene que sonar una sirena. Es un timbre. ¿Se dan cuenta? Está en relación las ideas con los hechos. O suena un teléfono de un compañero. ¿Es eso? No, o sea, no es el timbre que tenemos que escuchar. De lógica, ese sonido del teléfono no es el correcto. Entonces, es una sucesión de hechos, de ideas, de hechos que tienen que estar relacionados coherentemente. Esa es la lógica. Debo entender también qué es la lógica. Y la matemática nos dice que es una ciencia exacta y formal que ha ayudado o basado en los principios de la lógica, ya estamos hablando. Sé que 2 más 2 me va a dar un resultado mayor de lógica porque estoy utilizando un signo de sumatoria. No voy a esperar un resultado menor. Ahora si tengo